Hoy vamos a hablar de los principales diccionarios del español dentro de la asignatura de lexicografía en filología hispánica. Y conviene empezar desmontando una idea bastante extendida. Un diccionario no es solo un lugar al que acudimos cuando no sabemos qué significa una palabra, sino que es, sobre todo, un reflejo muy preciso de cómo se ha entendido la lengua en cada momento histórico. Cada diccionario funciona como una auténtica fotografía ideológica, cultural y lingüística de su tiempo, y, en muchos casos, como una respuesta directa a otros diccionarios anteriores, o incluso a la Real Academia Española. Si mantienes esta idea en la cabeza mientras escuchas, verás cómo todo empieza a encajar con mucha más facilidad y deja de parecer un simple listado de obras y autores. Vamos a comenzar antes de la fundación de la Real Academia Española, es decir, antes del año 1713, porque la historia de los diccionarios del español empieza mucho antes de que exista una institución encargada de fijar y regular la lengua. Durante siglos, nadie pensó en hacer diccionarios como los entendemos hoy, y no porque faltara interés, sino porque el problema lingüístico al que había que enfrentarse era completamente distinto. Aquí aparece uno de los primeros giros importantes de esta historia. Durante la Edad Media, el gran conflicto lingüístico no era cómo definir las palabras, sino cómo entenderlas. El latín eclesiástico se había vuelto prácticamente incomprensible para la mayoría de las personas que lo leían o lo escribían. No se trataba de ignorancia, sino de evolución lingüística. El latín había cambiado con el paso del tiempo, pero los textos seguían escritos en una variedad cada vez más alejada del habla cotidiana. Esto hacía imprescindible disponer de traducciones al romance, al castellano vulgar, para poder comprender lo que se estaba leyendo. De esta necesidad práctica nacen los primeros vocabularios, que todavía no son diccionarios propiamente dichos, sino aclaraciones léxicas insertadas en los propios textos. En el siglo XI aparecen las llamadas glosas o glosarios, una forma de lexicografía implícita mucho más interesante de lo que suele parecer a simple vista. No se redacta un diccionario como obra independiente, sino que se explican palabras difíciles al margen del texto original, casi como si alguien estuviera acompañando al lector y susurrándole qué significa ese término extraño que acaba de encontrar. Estas glosas nacen en los monasterios y cumplen una función básicamente descodificadora, es decir, sirven para entender el vocabulario característico de la escritura latina. Las más conocidas son las glosas emilianenses y las glosas silenses, que además nos permiten observar algunos de los primeros testimonios del romance hispánico escrito. Aquí podemos situar los orígenes de la lexicografía en español, aunque todavía se trate de una práctica rudimentaria y poco sistemática. Quédate con esta idea de la función descodificadora, porque será clave para entender todo lo que viene después. Antes de seguir avanzando, si este enfoque te está ayudando a entender el tema de otra manera y no como una simple lista para memorizar, aprovecha este momento y suscríbete al canal, porque aquí seguimos explicando filología hispánica de forma clara, con contexto y pensando siempre en que lo puedas usar directamente en el examen. Ya entrado el siglo XV, aparece el que se considera el primer vocabulario en romance conocido. Se conserva en 37 hojas manuscritas de una copia que se encuentra en la biblioteca de la Real Academia de la Historia. Este vocabulario recoge 152 palabras, una cifra que hoy puede parecer mínima, pero cuya importancia es enorme. Su autor, que es anónimo, explica en el prólogo que su objetivo es desterrar incorrecciones y fijar el uso correcto de los términos. Aquí sucede algo decisivo, porque por primera vez no se trata solo de entender palabras difíciles, sino de decir cómo se debe hablar y escribir bien. Aparece de forma clara y consciente la idea de norma lingüística. El título no deja lugar a dudas: vocablos difíciles del castellano. La lexicografía moderna se inaugura con la llegada del Renacimiento, entre los siglos XV y XVI, gracias a la conjunción de dos factores que lo cambian todo. Por un lado, la renovación humanista de la enseñanza del latín, que busca volver al latín clásico y abandonar el latín medieval. Por otro lado, la invención de la imprenta, que permite que los diccionarios se reproduzcan, circulen y lleguen a un público mucho más amplio. Sin imprenta, esta historia sencillamente no existiría tal y como la conocemos.
El primer gran diccionario extenso del español es el Universal Vocabulario en latín y romance, publicado en 1490 por Alfonso de Palencia por encargo de Isabel la Católica. Esta obra es un auténtico hito porque por primera vez en toda la Romania, el castellano se utiliza de forma sistemática para traducir un repertorio latino. Pero aquí viene un matiz muy importante, de esos que suelen caer en los exámenes. A pesar de su importancia, todavía no podemos hablar de un diccionario bilingüe moderno. La obra está organizada en dos columnas, con un diccionario monolingüe latino a la izquierda y la traducción al romance a la derecha. No distingue adecuadamente la polisemia y se apoya en fuentes medievales como las etimologías de San Isidoro de Sevilla o la obra de Papías. En el fondo, es un diccionario latino al que se le añade el castellano, manteniendo la estructura y el espíritu del original, y no un diccionario concebido desde el español. Guarda bien esta idea, porque dentro de muy poco aparecerá alguien que hará justo lo contrario. Y aquí llega uno de los grandes giros de toda la historia de la lexicografía. Con Antonio de Nebrija nace de verdad la figura del lexicógrafo moderno. Nebrija no se limita a escribir diccionarios, sino que diseña un método lexicográfico coherente y sistemático. Rompe con la tradición medieval y crea una nueva forma de concebir el diccionario que marcará el desarrollo de la lexicografía en España y en buena parte de Europa. Su intención es clara y muy ambiciosa: acabar con la falta de claridad y elegancia del latín medieval y renovar el vehículo lingüístico para acceder a las humanidades. No es casualidad que Nebrija sea también el autor de la primera gramática del castellano. Nebrija publica dos diccionarios fundamentales. El primero es el Diccionario Latino-Español de 1492, que parte del latín y tiene una finalidad claramente descodificadora. Fue un éxito inmediato y se agotó rápidamente, hasta el punto de que circularon ediciones fraudulentas, algo que hoy puede sorprender, pero que demuestra el enorme impacto de la obra. Contiene unas 28.000 voces y su fuente principal es la propia competencia lingüística del autor, lo que da una idea de su extraordinaria memoria y formación. La técnica empleada es sencilla, pero constante y coherente, y supone un primer grado de formalización lexicográfica. Para tratar la polisemia, Nebrija repite la entrada tantas veces como sea necesario y añade aclaraciones en romance que especifican el uso. El segundo diccionario es el Vocabulario Español Latino, fechado aproximadamente en 1495, y aquí se produce el verdadero salto conceptual. Por primera vez, un diccionario toma como punto de partida una lengua vulgar, el castellano. El diccionario deja de servir solo para entender el latín y pasa a servir para escribirlo. Nebrija explica las polisemias, introduce explicaciones yuxtapuestas al lema, remisiones internas, información morfológica, marcas diacrónicas, neologismos y voces procedentes de otras lenguas como canoa, lo que demuestra que estaba muy atento a la realidad de su tiempo. No se limita a invertir su diccionario anterior, sino que crea una obra nueva desde una planta lexicográfica distinta. Este método dejará una huella profunda en los diccionarios europeos de los siglos XVI y XVII. Si hasta aquí te está resultando interesante y notas que el tema empieza a tener sentido, este es un momento perfecto para suscribirte al canal, porque en los próximos vídeos vamos a seguir con más diccionarios, comparaciones y claves muy útiles para los exámenes de filología hispánica. Y ahora viene algo que suele sorprender bastante. No todos los grandes diccionarios fueron éxitos inmediatos. Algunos de los más importantes fueron incomprendidos durante décadas. El primer diccionario monolingüe del español es el Tesoro de la Lengua Castellana o Española, publicado en 1611 por Sebastián de Covarrubias. Es un diccionario etimológico que recoge cerca de 17.000 términos y acude a más de 500 fuentes, algo impresionante para la época. Sin embargo, no tuvo éxito en su momento y fue duramente criticado, entre otros, por Quevedo. Covarrubias mezcla etimologías, información enciclopédica, vivencias personales y comentarios subjetivos, lo que convierte su obra en una joya filológica, pero también en un ejemplo claro de falta de objetividad lexicográfica. Curiosamente, ese mismo subjetivismo es lo que hoy lo hace tan fascinante de leer.
La Real Academia Española se funda con el propósito de elaborar el Diccionario de Autoridades, cuya finalidad es reflejar la grandeza y la hermosura de la lengua castellana mediante testimonios de autores prestigiosos. Este diccionario recoge palabras antiguas, tecnicismos y voces especializadas y no ofrece etimologías propiamente dichas, sino equivalencias latinas. Se convierte así en la base de la tradición académica posterior y el diccionario de la lengua española actual es heredero directo de esta obra. Fuera de la academia, en el siglo XVIII destaca Esteban de Terreros y Pando, que elabora un diccionario complementario al académico, al darse cuenta de que faltaban muchas voces necesarias para traducir textos científicos y técnicos. Incorpora más de 5.000 palabras nuevas y dedica más de 20 años de trabajo a su obra, que se publicará de forma póstuma, lo que nos da una idea muy clara del esfuerzo titánico que suponía hacer un diccionario en esta época. En el siglo XIX sobresale Vicente Salvá, autor del Nuevo Diccionario de la Lengua Castellana, publicado en 1846. Salvá adopta una perspectiva descriptiva frente a la rigidez normativa académica e incorpora más de 32.000 artículos nuevos, incluidos arcaísmos, tecnicismos y americanismos. Marca las voces en desuso con una cruz y se apoya en un corpus formado por sus propias lecturas a lo largo de toda su vida, lo que convierte su diccionario en una mezcla muy interesante de erudición y experiencia personal. En esta misma centuria se desarrollan los diccionarios enciclopédicos, como el Diccionario Nacional de Ramón Joaquín Domínguez, que llega a incluir unos 140.000 lemas y combina información lingüística con largas explicaciones enciclopédicas y opiniones personales. En algunas entradas se percibe claramente la ideología política del autor, lo que lo convierte en un ejemplo perfecto de cómo un diccionario puede dejar de ser neutral. Paralelamente surgen los diccionarios históricos, cuyo objetivo es reconstruir toda la vida de una palabra desde su primera documentación hasta la actualidad. En esta tradición se inscribe el Diccionario Histórico de la Lengua Española, conocido por sus siglas DHLE, actualmente en desarrollo por la Real Academia Española, tras varios intentos fallidos a lo largo del siglo XX. Cada entrada de este diccionario puede considerarse un pequeño artículo de investigación que documenta la evolución completa de las palabras. Junto a los diccionarios históricos aparecen los diccionarios sincrónicos, centrados en el estudio del léxico vivo de una época concreta. El principal referente es el Diccionario del Español Actual, publicado en 1999 bajo la dirección de Manuel Seco, que se basa en el análisis del uso real de la lengua mediante un corpus propio, y que introduce definiciones modernas, precisas y muy útiles para entender cómo funciona el español contemporáneo. Por último, merece una mención especial el Diccionario Ideológico de la Lengua Española, de Julio Casares, publicado en 1942. Casares cuestiona el orden alfabético tradicional y propone organizar las palabras por ideas y campos semánticos, lo que permite ir de la idea a la palabra y de la palabra a la idea, una propuesta que sigue siendo sorprendentemente moderna incluso hoy. Y ahora sí, vamos cerrando. Quédate con esta idea final porque resume todo el tema y suele marcar la diferencia en los exámenes. No existen diccionarios neutrales. Cada diccionario refleja una concepción de la lengua, una ideología lingüística y una forma concreta de entender el español en su tiempo. Estudiar la historia de los diccionarios es en realidad estudiar la historia interna de la lengua palabra a palabra. Si este contenido te ha sido útil, te ha ayudado a entender el tema o te ha quitado un poco de miedo a la lexicografía, suscríbete al canal para no perderte los próximos videos. Muchas gracias por escuchar hasta el final, cuídate mucho y nos vemos en el siguiente.